Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bueno es saludarlo en esta hora, en el nombre del Señor, a todos los santos del Señor, en cualquier lugar del mundo, en una hora muy especial, a la iglesia amada aquí en Puerto Boyacá. Estaba en un culto precisamente y por eso entonces nos conectamos a esta hora, pero espero que estén aliviados. Gracias al Señor por su infinita misericordia y su bondad. Vamos a leer la Biblia en esta hora. Lo vamos a hacer en un versículo muy conocido. En el Evangelio según San Marcos, vamos a leer el capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son las palabras dichas por el Señor Jesucristo. Y si Él lo dijo, hay que prestarle atención. Quiero saludar a todos los hermanos que se están conectando en esta hora. Hermano Camilo, el hermano Alex Palencia, Dios le bendiga, hermano, desde Barranca Bermeja, la hermana Lady también, Dios le bendiga, gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por todos estos hermanos fieles a la programación. La hermana Doraide Ramírez, el hermano Daniel Fernández, Dios le bendiga, gloria al Señor Jesús. Para mí es una bendición poderlos saludar. Cruz Gil, Dios le bendiga, gloria al Señor Jesús. Y saber que están allí conectados, pues eso motiva a uno, ¿no?, a predicar la palabra. Bendito el nombre del Señor. La hermana Laura Martínez, hermana Doraide Ramírez Sánchez, saludos para ellos. Entonces, hermanos amados, estas palabras fueron las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ser glorificado, ¿verdad? Son palabras muy sencillas, palabras muy claras, que cualquier persona tiene la capacidad de entenderla. Jesucristo vino al mundo con una misión bien determinada. Juan el Bautista lo declaró. Y Juan el Bautista, aunque vivía en el monte, en la montaña, no obstante, él sabía el trabajo que él venía a hacer. Y todo lo que Juan el Bautista hizo, lo hizo direccionado por el Espíritu Santo. Un gran profeta. Jesús habló de él y dijo que entre los nacidos de mujer no había uno superior a Juan el Bautista. Entonces, este hombre, aunque vivía esa vida de ermitaño, aunque su vestidura era ordinaria, de piel de camello, y comía insectos, langosta y miel silvestre, era el hombre que Dios había levantado como precursor, como heraldo, como preparando el camino para que se desarrollara en la tierra ese oficio mesiánico de Cristo. Y Juan por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan sabía lo que Cristo venía a hacer: quitar el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo lo venía a quitar? Ya había un programa. Era con su muerte en la cruz, derramando su sangre. Y luego delega él a los apóstoles para estas buenas nuevas que se llama el Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero yo tengo que identificarme con ese Evangelio. Tengo que creerlo, tengo que recibirlo. Recibir el Evangelio es recibir a Jesús, es recibir el programa, es aceptar lo que Él hizo por mí. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que yo acepto y recibo a Cristo? Pues además de creer, tengo que demostrarlo con el bautismo que me adhiere, que es una demostración pública que recibo a Cristo
y que en ese acto mis pecados son perdonados. Por eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere, porque no es algo que Dios obliga a la gente. No, el hombre debe de entender y debe de recibirlo, sea quien sea, rico, pobre, bonito, feo, mujer o hombre, debe de recibirlo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Son las palabras sencillas de Jesús. Aunque esto a veces incomoda, pero es la verdad, porque si tú no sabes la verdad, tú no lo vas a hacer. Siempre estarás equivocado, pero esta es la verdad. Así que para ser salvo, yo tengo que creer, recibir este evangelio y ser bautizado, que es entonces el testimonio público que doy, aleluya, de que recibo el evangelio, de que me arrepiento y recibo a Cristo como mi Salvador para empezar una vida nueva. Y en ese acto Jesús perdona mis pecados. Muchas personas no lo hacen por vergüenza, porque se les ha vendido la idea de que el bautismo es para los bebés, pero eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque antes del bautismo debe de haber un arrepentimiento, un creer. Ese creer me lleva a arrepentirme, porque el creer me hace entender que soy pecador, y el arrepentimiento enmenda la situación, y después de creer y arrepentirme viene el bautismo. Entonces un bebé no puede hacer esto. Un niño de recién nacido no puede ni creer ni arrepentirse. Entonces por eso el bautismo en la Biblia no es para niños. El mismo Jesús dio ejemplo, no porque él necesitaba arrepentirse de nada, sino como un ejemplo, y para cumplir así todas las cosas fue bautizado a la edad de 30 años. Y Jesús mandó a bautizar a la gente que creyera. Entonces el bautismo de niños, en realidad, con todo el respeto que usted me merece, el bautismo para niños, eso es antibíblico. La gente que ya es consciente de que es pecador, que cree en Jesucristo, es la que debe bautizarse, como se bautizaron todos los que están en la Biblia, porque en la Biblia no hay ni un niño bautizado. Y si en la Biblia no está, vale la pena pensar si lo recibo o no. Todo lo que está en la Biblia como mandamiento, como algo fundamental para la salvación, hay que hacerlo. Lo que no está, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, estimado amigo, el ser salvo no es ni con penitencia, no es con religiosidad, simplemente. No es por ningún otro medio, sino creer a este evangelio de Jesucristo y ser bautizado en su nombre. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo me voy a bautizar? ¿Cómo es la forma bautismal? ¿Cuántos bautismos hay? Es que uno es el bautismo para los judíos y otro el bautismo para los gentiles. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Sabe usted que los discípulos del Señor, los apóstoles, ellos fueron los que pusieron el fundamento, los cimientos? Y por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, no Pedro, siendo Jesucristo la roca, el cimiento que le da firmeza y solidez a esta construcción que es la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, usted, amigo, usted debe edificarse y debe empezar a creer en ese estilo de doctrina que los apóstoles enseñaron y donde se edificó la iglesia, en la doctrina apostólica, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la máxima autoridad y el cimiento de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Efesios 3:20. Por eso dice la Biblia en Hechos 2,
que toda la gente que creyó al primer sermón que predicó el apóstol Pedro, ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, tenemos que perseverar es en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles no tenían dos bautismos. Ellos nunca creyeron que un bautismo era para los judíos y otro para los gentiles. Más bien, ellos empezaron a identificarse con un esquema doctrinal. O sea, los santos del primer siglo empezaron a formar un esquema doctrinal que fue el fundamento de ellos para identificarse como la iglesia del Señor ante los argumentos filosóficos de su tiempo y los fundamentos religiosos, el concepto religioso vano. ¿Cuál era ese sistema? Ellos lo pronuncian. Y mire cómo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: yo pues preso en el Señor, en realidad estaba preso cuando escribió la carta, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. O sea que tengo que tener prontitud, esmero en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso que todos los caminos llevan a Roma y que cada cual con su fe se salva es mentira. Hay un fundamento, es que Dios no es desordenado. Dios dejó todo bien trazado y bien clarito para que toda persona lo entienda. Claro, lo que pasa es que a algunos les gusta pecar y quieren ser salvos pero pecando y haciendo lo malo y creen que así van a ir al cielo. Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso mismo se hará. Yo no puedo pasar por encima de estos principios. Entonces, Pablo dice, hay que estar unidos con prontitud para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, aleluya, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire que ellos tenían, aleluya, unas doctrinas fundamentales, un piso de doctrina donde ellos se basaban, y eso los hacía diferente a los otros grupos religiosos. Eso, ellos marcaban la diferencia y se conocían como la iglesia del Señor, conservando estos fundamentos. Alabado el nombre glorioso de Jesucristo. Y no solo eso, contendían por eso, no se dejaban mover. Mire lo que dice Judas. Dice de la siguiente manera, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces la gente nos dice, esos evangélicos fanáticos, que todo es Biblia. No, es que esta fe hay que contender por ella. Usted no puede creer en cualquier cosa, porque nuevamente repito, no todos los caminos, aunque todos los caminos lleven a Roma, no todos llevan al cielo. Hay un camino que lleva al cielo y es Jesucristo, su palabra, su doctrina, gloria al Señor. Y aquí en ese esquema doctrinal dice, un bautismo, no dos. ¿Quién inventó que eran dos? Es uno, un bautismo. Ahora, ¿cómo es ese bautismo que yo debo recibir para ser salvo? Pues el bautismo que los discípulos practicaron y practicaron todos los creyentes. Vamos a mirarlo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38.
Es el primer grupo de cristianos bautizados en la Biblia. El primero. Y mire cómo dice de la siguiente manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea, al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando dice a los otros apóstoles, da a entender que todos estaban juntos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro mandó a bautizarle en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Mire, 3,000 personas adultas se bautizaron porque oyeron el evangelio, creyeron el evangelio, confesaron sus pecados como arrepentimiento, aleluya, y se bautizaron en el nombre de Jesús. Y ahí empezó a formarse la iglesia. Los discípulos predicaban esta palabra, la gente recibía y se bautizaba, y se empezó a formar la iglesia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hasta el día de hoy está esta doctrina. Tal vez usted es religioso, muy devoto, y respeto esta posición, pero tú tienes que seguir esta línea, mi amigo, porque es que no hay dos iglesias, ni hay dos evangelios, no hay dos bautismos. No, la iglesia es una, el evangelio es uno, Dios es uno, el bautismo es en su nombre para el perdón de los pecados. Y es tan así que si un ángel del cielo predica otra cosa diferente a esta, la Biblia dice que ese ángel sea maldito. Oiga, qué tremendo esto. Bendito el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Alabanzas al glorioso nombre de Jesucristo. Dice de la siguiente manera: estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que desde el tiempo de los apóstoles había gente que tenía un evangelio diferente. ¿Cómo será el día de hoy? Dios mío bendito. Para seguir un evangelio diferente. Y luego dice: no que haya otro, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, anexando otra cosa, diciendo otra cosa, poniendo otros principios, adulteran la palabra. Gente que no tiene temor de Dios. Y dice la Biblia: mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Entonces, mire la gravedad del caso, estimado amigo. Usted no puede creer otra cosa, un mensaje diferente y otra práctica cristiana que no la hayan hecho los que pusieron el fundamento, que fueron los apóstoles. Ojo, ojo con eso, porque está en juego la salvación de su alma. Ahora, cuando Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús, nuevamente digo, todos los apóstoles estaban allí. Todos los 11 escucharon a Pedro. Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. O sea, Pedro en ese discurso, aleluya, estaba respaldado por los 11. Entonces no hubo ningún margen de error, porque se trataba del mensaje que iba a traer salvación a la gente. Un error, no se podía permitir ninguna clase de error. Los otros 11 aplaudieron y apoyaron lo que Pedro hizo. Algunos religiosos que tienen la revelación dicen que Pedro se equivocó. Dios mío, eso es una tontería. Si Pedro se paró lleno del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas,
Era el apóstol Pedro hablando, era el Espíritu Santo hablando a través del vaso llamado Pedro. Yo no me atrevería a decir eso, que Pedro se equivocó y que todo esto para justificar mi supuesta doctrina. No, Pedro no se equivocó. Incluso este bautismo en el nombre de Jesús siguió dándose. Y todos los bautizados en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 8, Felipe fue a Samaria a predicar. Ya se salió de allí de Israel, de Jerusalén, fue a Samaria, y dice la Biblia en el versículo 12 de capítulo 8 de Hechos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga, hombres y mujeres, no niños y niñas. Versículo 16: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mire, ¿qué más quiere? Más claro no canta un gallo. Ahí está. Los de Samaria también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y es el segundo grupo de bautizados que se presenta en la formación de la iglesia. Entonces, ¿de dónde salió otro bautismo? No lo hay. Miremos otro acto de bautismo. Capítulo 10 de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Se bautiza el primer gentil, que se llama entonces Cornelio. Gloria al Señor. No solamente él, sino toda su familia. Hechos 10, versículo 43. Pedro está predicando y dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Escuche que el perdón de pecado es por el nombre. Por eso el bautismo es en el nombre, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Dice la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el bautismo, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire, esta gente se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Tú por qué no te bautizas en el nombre de Jesús? ¿Y por qué haces todo y dices que eres buen religioso y que amas a Dios, pero no te bautizas en el nombre de Jesús? Si es el bautismo que está aquí en la Biblia. No es cuento de los pentecostales, del pastor Robert. No, es que la Biblia lo dice, amigo. Hombre, tú que eres tan buena gente, ¿por qué no recibes el bautismo en el nombre de Jesús? Si eso es lo que Jesús mandó, lo que los apóstoles predicaron. ¿Vas a creer que tienes un evangelio nuevo y diferente, y que los discípulos que pusieron el fundamento todos se equivocaron y usted tiene la revelación? Eso es ilógico. Eso no puede ser. Jamás. Eso no se puede concebir ni pensar siquiera. Mire, Pablo se encontró a unas personas que habían sido bautizadas con el bautismo de Juan. Ya eran bautizados. Porque usted estará pensando: pastor, si yo me bauticé, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Voy a bautizarme otra vez? No, es que te bautizaste, pero no con el bautismo que la Biblia dice. No, cuando yo estaba niño me bautizaron en la iglesia popular, pero ese no es el bautismo que la Biblia enseña para perdón de mis pecados. Entonces el apóstol Pablo se encontró a unos personajes en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que habían sido bautizados por Juan el Bautista, el gran profeta. Y miren cómo dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ya eran discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan, como queriendo sacar mucha pompa porque era el más grande de los profetas. Como tú de pronto estarás pensando, es que a mí me bautizó el evangelista tal, el apóstol tal, el reverendo tal. ¿Qué cuento? Mira lo que pasó aquí. Ellos sacaron argumentos. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya eran bautizados, pero no en el bautismo, aleluya, que estaba establecido y que Jesús ordenó. Entonces, ¿qué hicieron? Se bautizaron en el nombre de Jesús. Fueron sabios, no resistieron a la verdad. Por eso yo te digo en esta hora, ¿por qué te detienes? Levántate, busca la iglesia pentecostal, aleluya, bautízate en el nombre de Jesús. Y te digo lo mismo que le dijo Ananías al gran apóstol Pablo cuando Pablo tuvo la conversión, que era un religioso impedernido, fariseo de fariseos. Miren lo que pasó con él. Hechos capítulo 2, aleluya, en adelante dice la Biblia, versículo 14, y él le dijo, el Dios de nuestros padres, está hablando Ananías a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcáis su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate, amigo. Busca la iglesia pentecostal, busca el ministro de la iglesia pentecostal, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús, porque Jesucristo dijo, prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, bautizado en su nombre, para el perdón de los pecados, porque es en el nombre de Jesús que los pecados son perdonados. Pastor, ¿y eso se lo dice la Biblia? Pues claro, si la cita que he citado no están en tu Biblia, dime mentiroso. Pero si están en tu Biblia, cree. Y si no quieres creer, arranca las hojas de la Biblia. Pero eso lo dice la Biblia y hay que creerlo. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor, dice la Biblia, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Todos los apóstoles estuvieron de acuerdo con esto y bautizaron en el nombre de Jesús, practicaron esta doctrina y la iglesia del Señor continúa esta misma línea, aleluya, porque somos la iglesia del Señor. Te esperamos con los brazos abiertos para que te adhieras a la iglesia del Señor y seas salvo. Les habló su pastor y amigo Robert Padilla. Dios les bendiga a todos.